caballeros, para el reto de los teólogos, Pastora Marlene Arroyo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fernán, para ti. Buenos días, Moraima. Buenos días para Juan Carlos y buenos días para toda la audiencia hermosa que siempre nos sintoniza los miércoles a esta hora en el reto de los teólogos. Antes de comenzar a responder las preguntas, quiero unirme al amor y a las condolencias de toda la familia de esta niña preciosa, atleta de la LAI de San Germán Interamericana, que falleció. Uy, Dios mío, ayer cuando yo subía con mi esposo Carlos, vi el accidente y cuando vi el automóvil, yo dije, Dios mío, Carlos, tuvo que haber fallecido la persona porque fue desastroso. Y luego supe que era esta niña atleta, preciosa, ganadora, así que todo el deporte de Puerto Rico le está expresando condolencias y nos unimos los que somos padres de atletas también. Así que mucho amor, mucha fortaleza para todos. Seguro y que vamos a comenzar con la primera pregunta. Vamos con Fernán, una pregunta muy interesante. Muy interesante. En la palabra dice en Mateo 10:32, esta persona plantea, si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. El verso 33 dice, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pedro negó a Jesús, pregunta, delante de muchos cuando estaba siendo juzgado. Jesús negó a Pedro cuando fue al cielo. Esta pregunta me la hace un joven, su nombre es Alejandro, y es una pregunta que tiene mucha lógica, mucho sentido común, porque obviamente la palabra del Señor nos dice que Pedro en su momento negó a Jesús. Y quiero leer el verso al que él hace referencia. Dice, y fueron palabras de Jesús mismo, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y termino, el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Allí está todo el contexto que en esa época de Jesús y más adelante el apóstol Pablo, así también tiene que hacer una carta a los hebreos para hacerles saber cómo ellos tienen que pasar el proceso de ser rechazados. Aquí Jesús fue específico. Rechazado por mamá, rechazado por papá, rechazado por sus hermanos, rechazado por los de su casa. ¿Por qué? Porque es que había gente del judaísmo que estaba saliendo y estaba aceptando a Cristo, pero ante la presión, entonces se arrepentían y negaban a Jesús y regresaban al judaísmo y regresaban a la ley, a las tradiciones, a las costumbres. Ahora bien, hay que ver todo el contexto. En el caso de Pedro, Pedro negó a Jesús en un momento determinado donde sintió mucho miedo, donde sintió mucha presión, pero no negó a Jesús por incredulidad, sino porque estaba allí viendo todo lo que le estaba ocurriendo a Jesús de Nazaret. Estaba lleno de ansiedad, posiblemente podríamos hacer un diagnóstico de depresión a Pedro, pero vemos que allí mismo Pedro lloró totalmente arrepentido. No remordido, sino arrepentido. Y el Padre Todopoderoso, que conoce los corazones y que conoce el momento que estamos atravesando, ese Jesucristo que lo supo, que lo vio. Se supone que Jesús aquí sea el lastimado, porque Pedro, me has traicionado. Cuando Jesús resucitó, Jesús tuvo una conversación íntima con Pedro y le hizo la gran pregunta: Pedro, ¿me amas? Yo creo que todos conocemos esa linda historia. Y Jesús allí le dio una terapia al apóstol Pedro que le sanó el corazón. Ahora, también Jesús, dice la palabra en uno de los evangelios, que cuando Jesús resucitó, le dijo a María Magdalena: ve y dile a mis discípulos y a Pedro
que he resucitado. ¿Te das cuenta? Así que Jesús entendió lo que le ocurrió a Pedro. Jesús mismo se lo profetizó a Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Finalmente, vemos a Pedro, no como Judas ahorcándose, no lo vemos fuera de la congregación, lo vemos allí con los 120, siendo bautizado por el Espíritu Santo. Ahí estaba Pedro hablando lenguas, allá estaba Pedro predicando, porque Pedro fue el que se levantó, el que se puso de pies inmediatamente para aclarar. Este es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, y más adelante vemos al apóstol Pedro predicando la palabra, sanando enfermos, siendo utilizado por Dios con milagros. Fue un apóstol impresionante, lleno del Espíritu Santo de Dios, y lo vemos como mártir, entregando su vida. Por lo tanto, he aquí la respuesta después de toda esta explicación. Obviamente, Jesús no negó a Pedro frente al Padre, sino todo lo contrario. Jesús usó a Pedro y el Espíritu Santo lo usó con poder y con gloria. Por eso aparece como un gran apóstol, como un gran héroe en las Sagradas Escrituras, como un ejemplo para nosotros. Con esto quiero decir que no lo podemos tomar tan literal. Todos pasamos momentos difíciles donde decimos, ay, ¿por qué yo dije eso? ¿Por qué yo me conduje así? Ay, ¿por qué yo miré así? Y lloramos arrepentidos, nos levantamos y nos corregimos. Yo creo que ese punto, pastora, es el principal, cuando hay arrepentimiento. Arrepentimiento. Y no solamente cubre cuando tú niegas a Cristo, cubre cuando tú adulteras, cubre cuando tú fornicas, exacto, cubre cuando tú robas, cubre, o sea, si tú mueres practicando esa condición, tienes el problema que la Biblia te advirtió. Si yo de aquí en adelante me dedico a negar a Cristo y a decir, mira, eso es una experiencia religiosa, eso no es verdad, yo en un momento estuve ahí equivocado, como tanta gente, y empecé hoy y terminé en 15, 20, 25, 40 años, el tiempo de vida que Dios me dé. Ajá. Terminé negando a Cristo. Santo Padre. Cristo no me va a poder confesar delante del Padre. Exacto. Pero si en un momento resbalé, lo negué, pero me arrepentí, ese pecado o cualquier otro, exacto, está cubierto por la sangre del Cordero. Exactamente. Así que la esperanza está en el arrepentimiento. Por eso es que tenemos que también enseñar la importancia del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Y la expectativa de Jesús es precisamente esa. Exacto. Que no hay cristianos anónimos. ¿Sí? Que cuando Jesús llamó a los suyos, los llamó de forma pública. Sí. Que se supone que si nos arrestan en esta mañana y nos llevan al tribunal por causa del Evangelio, se encuentren evidencias claras y tangibles de que realmente somos creyentes, que lo expresamos, que lo proclamamos y que vivimos para Él. Así es. De hecho, voy a conectar esta pregunta, Juan Carlos, precisamente con otra pregunta que me han hecho, que me enviaron, que está en tus manos. Este oyente de nombre William dice, tengo una duda. En la Biblia dice sobre la muerte de Judas, que dice que se ahorcó en Mateo 27:5. Pero dice William, pero en Hechos 1:18 dice que se cayó por un barranco y se partió por la mitad. Tengo duda con eso. Muy bien, vamos a leer el verso. Dice la palabra del Señor, Mateo 27:3 en adelante. Dice, entonces Judas, y yo quiero hacer un paréntesis aquí, en la pregunta anterior estamos viendo a un Pedro arrepentido, pero aquí no, aquí estamos viendo a un Judas remordido, pero jamás hubo en él arrepentimiento, porque arrepentimiento significa cambio de forma de pensar, y si cambia mi forma de pensar, cambia mi conducta. Cierro paréntesis y continúo. Dice, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo que Jesús fue condenado, devolvió, y dice esta versión de las Sagradas Escrituras, escucha, quiero aclararte, arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, por paréntesis, porque mira, así son los pecadores, la gente que tienta a otro para que peque.
después que pecan juntos, cuando te ven enfrentando consecuencias, te dicen, allá tú, ¿qué nos importa a nosotros? Cierro paréntesis y continúo. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Vamos allí. Arrepentido, Judas intentó devolver las 30 monedas de plata. Quiero insistir, Judas lleno de arrepentimiento, jamás de remordimiento, jamás de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote sabía exactamente lo que él había hecho, porque él hizo una confesión. Yo he pecado entregando sangre inocente. Así que a Judas le dolía profundamente las consecuencias de lo que él hizo. Y hay una gran diferencia entre que te duela el pecado o que te duela las consecuencias que tuvo el pecado. Hay gente que le duele lo que pasó, pero lo sigue haciendo. Entonces dice la palabra del Señor que arrojó el dinero al templo, lo que significa que Judas no quiere pagar solamente él lo que pasó, él quiere también responsabilizar a los religiosos, es decir, te lanzo las monedas, ustedes también son culpables de esto. Ahora, todo esto sucedió cuando Judas Iscariote vio que Jesús era condenado, porque posiblemente la expectativa de Judas Iscariote era que Jesús, como tantas veces, escapó de situaciones difíciles, escapó, por ejemplo, del apedreamiento, escapó de que lo lanzaran por un despeñadero. Posiblemente Judas Iscariote dijo, de esta también se escapa. Pero al ver que fue condenado para la crucifixión, dice la Biblia que él fue y se ahorcó. Se entiende que cuando él se ahorcó, pues obviamente su cuerpo quedó allí, él estaba solo, nadie lo recogió, pero se entiende que para conciliar los dos versos, se ahorcó, pero dijo Pedro, el cuerpo cayó al suelo. Que luego que se ahorcó, el cuerpo cae al suelo y el cuerpo como que se parte por la mitad y las entrañas se le salieron. Así que los dos versículos sí se pueden conciliar el uno con el otro. Y termino mi respuesta de la siguiente manera. Se entiende que él se ahorcó en este campo del alfarero, también conocido como Acéldama, también conocido como campo de sangre, que se compró con sus mismas 30 monedas de plata. Y ahora, en ese campo del alfarero, históricamente, cuando el alfarero tenía vasijas que se le quebraban y se le quebraban y se le quebraban, iba allí a su campo y las lanzaba contra el suelo y obviamente la vasija quedaba hecha a pedazos y los leprosos que pasaban por allí tomaban esas piezas para calmarse el picor del cuerpo a causa de la enfermedad. Así que podemos comparar a Judas Iscariote con una vasija de ira, una vasija que se intentó muchas veces moldear y procesar en el horno y no lo permitió. Y finalmente la Biblia dice, el mismo Jesús dijo, de los que me diste, a ninguno perdí, excepto al hijo de perdición. Y esa porción de las Sagradas Escrituras es lo que nos da luz para decir que Judas se perdió. Ahí está la respuesta, pero mi amor, se ahorcó, se cayó y se abrió por la mitad y las entrañas se le salieron. Los conciliamos los dos versos. El reto de los teólogos, Moraima y yo, Laura. Moraima, Okay. Tu pregunta, corazón. Sí, dice así la persona que escribe, dice, apóstol, me hizo una pregunta mi hija y es la siguiente: Jesús tiene tatuaje, porque la jefa de ella dice que Jesús tiene tatuaje. Dice, yo sé que Levítico habla de eso, de que no se usen tatuajes, que no se hagan tatuajes, pero yo le pregunto a usted porque hay una canción que dice que en su muslo está escrito que él es el Rey de Reyes
Y ella se acuerda de esa canción, por eso me pregunto. Ajá, muy bien, muy bien. Saludos, bendiciones y muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay preguntas que son como inesperadas, pero qué bueno que tenemos el privilegio, primero, de recibir su confianza para poder responder, y segundo, ir a las Sagradas Escrituras y poder responderlo. Y esto es importante, no vaya a hacer que alguien utilice este verso bíblico para, ¿verdad?, como una justificación para. Vamos acá. Apocalipsis 19, 11 al 16, allí está. Dice la palabra del Señor. Unos versos hermosos. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Ves que es una metáfora? De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En estos minutitos que me quedan, déjame entrar en el contexto completo, porque esto es hermoso. Dice la Biblia: entonces vi el cielo abierto. Eso significa que este acontecimiento es cuando Cristo regrese por su iglesia. Te me vas a leer de asignación Zacarías 14, 3 al 4. Dice la Biblia que cuando Cristo venga, Él pondrá sus pies en un lugar específico que se llama el Monte de los Olivos en Jerusalén. Y cuando Cristo venga, este acontecimiento es la respuesta a la súplica del profeta Isaías, que aparece en Isaías 64, 1 al 2, que dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Ahora, la Biblia dice que cuando Cristo venga, Cristo vendrá con hay unos adjetivos, hay unas cualidades, hay una descripción. Y lo primero que dice es que vendrá en un caballo blanco. En los tiempos bíblicos, especialmente los israelitas, los guerreros iban a pie, pero no, viene Jesús con ventaja. Ay, qué bello, se me eriza la piel. No viene a pies, viene con una ventaja significativa y un caballo blanco. Quiero que te lo imagines en esta hora. Habla de poder, habla de honor, habla de velocidad. Y el color blanco habla de pureza, habla de santidad y también habla de victoria. Y dice que su nombre es fiel y verdadero, lo que significa: aquí vengo por la iglesia porque yo soy el Dios que cumplo con todas mis promesas. Pero dice que viene con justicia, viene para pelear. Y alguien dirá: ay, para pelear. Viene como juez para hacer pelea, porque bastante misericordia ha tenido por mucho tiempo, porque bastante paciencia ha tenido por mucho tiempo, y jamás podemos negar que vendrá con juicio. Ahora, para ir terminando y dar la respuesta, dice que en su vestidura tiene escrito, y dice que en su muslo tiene escrito. En ninguna parte dice que viene con un tatuaje, porque la palabra del Señor en el Antiguo Testamento te dice que no te tatúes, y dice la palabra del Señor que Jesús cumplió con todo, absolutamente todo. No es un tatuaje, es un nombre. Si está en el muslo, es para que cuando se monte en el caballo, todo el mundo pueda leer y todo el mundo pueda ver que Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Marlene, no es tan complicado. Hiciste una explicación tremenda. O sea, desde el punto de vista del que pregunta, no es tan complicado. Si Juan Carlos Matos ahora se pone un cinto, una etiqueta de esta, tipo Miss Universe, en el muslo, que diga Nueva dice Vida, presidente de Nueva Vida o Nueva Vida, yo tengo sobre el muslo una cinta que dice Nueva Vida. Exacto. Pero no está tatuada. ¿Está en el muslo o no está en el muslo? Está en el muslo. Está en el muslo. Está sobre mi pantalón, pero está en el muslo. Sí. O sea, Cristo no viene desnudo. Viene vestido. Viene vestido. Tiene sobre el muslo, yo presumo, un cinto, algo. Una marca, un sello. Lo que sea, pero ¿por qué tengo que concluir que es tatuaje? Quizás ¿No por viene desnudo?
por la proliferación de la moda dentro de la iglesia de Jesucristo. Sí. Puede ser eso, puede ser eso. O sea, la pregunta si es en el contexto de saber, nice. Pero cualquiera que lo plantee como para justificar, que yo creo que la oyente o el oyente lo está planteando para saber y salir de la duda. Tal vez alguien está usando el argumento para decir, Cristo estaba tatuado, que es el argumento de la pregunta. El argumento. Sí. Pero ¿por qué pensar que es tatuado si sobre las ropas se ponen cintos? Las Miss Universe tienen un cinto que le cruza el pecho. No están tatuadas sobre sus pechos, ¿verdad? En el pecho, perdón. Que digan Miss Universe Puerto Rico. Están identificadas. Cruzan su pecho, pero no es un tatuaje. Exacto. Es algo looks like that, ¿no? Exactamente. Y algunos teólogos entienden que lo que dice es lo que se llama el tetragramatón. Tengo que leerlo para pronunciarlo bien. Que son las palabras de Yahweh, que es YHWH, que componen el nombre de Yahweh, el nombre sagrado y el nombre secreto de Dios. Tremendo. Maravilloso. Gracias, pastora. Agradezco siempre las preguntas que nos envían porque nos dan el espacio. Bueno, a mí para estudiar, para seguir estudiando y profundizando, y el espacio para aclarar dudas que evitan falsas doctrinas. Yo me tomo muy en serio la asignación que el Padre me ha dado a través de ustedes. Amén. Bendito Jesús. Sí, lo estás haciendo excelente. Buenísimo, buenísimo. ¿Y el canal de YouTube? El canal Marlene de YouTube, Arroyo. Marlene Arroyo. Allí estamos colocando constantemente predicaciones, enseñanzas y las ediciones del Reto de los Teólogos. Así que suscríbase a mi canal de YouTube, Marlene Arroyo. El Reto de los Teólogos también es un libro. Está disponible para usted en su librería cristiana favorita o comuníquese con nosotros al 787-644-2544. Y no olvides que estamos pastoreando en Ponce, ciudad de avivamiento. Domingos 9:30 de la mañana, miércoles. Hoy tenemos clase 7:30 de la noche. Qué bueno. Gracias, pastora. Gracias.